Om Namah Shivaya, buenos días. Continuamos leyendo El pensamiento y su poder de Swami Shivananda, capítulo 8. El fondo de pensamiento sádvico. La gran mayoría de la gente siempre quiere algo concreto para centrarse, algo en torno a lo cual, por así decirlo, pueda poner sus ideas y a veces será el centro de todas las formas de pensamiento de sus mentes. Esa es la naturaleza misma de la mente. Un fondo de pensamiento se necesita para la fijación de la mente. Ten un fondo sádvico de pensamiento para la imagen mental. La mente asume la forma de cualquier objeto sobre el que piensa intensamente. Si se piensa en una naranja, asume la forma de una naranja. Si se piensa en el Señor Krishna, con la flauta en la mano, toma la forma del Señor Krishna. Tiene que entrenar la mente adecuadamente y darle la alimentación adecuada, sádvica, para su asimilación. Debes tener un fondo sádvico de pensamiento que te llevará a la meta. Si eres un devoto del Señor Krishna, ten un trasfondo de pensamiento de su imagen y repite su famoso mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Un Upasaka Nirguna Vedantin debe tener un fondo de pensamiento de Om y su significado. Trabaja en el mundo y en el momento en el que la mente está libre, comienza a pensar en el fondo del pensamiento, ya sea de fondo saguna o nirguna, según tus gustos, tu temperamento y capacidad de sadhana. Por el pensamiento constante se forma un hábito en la mente y sin esfuerzo la mente va a correr hacia el fondo del pensamiento. Es una lástima que la gran mayoría de las personas no tengan ningún ideal, no tengan en absoluto un programa de la vida y carezcan de un fondo sádvico del pensamiento. Están condenados al fracaso. El fondo del pensamiento de un joven matrimonio suele ser lujurioso. El fondo del pensamiento de una madre de edad es el afecto hacia sus hijos y nietos. El fondo del pensamiento de la inmensa mayoría de las personas es el odio y los celos. Incluso las personas educadas, con títulos universitarios y muchos conocimientos académicos, son como una cáscara vacía cuando se compara su conocimiento con el conocimiento espiritual. No tienen ningún ideal, no tienen un programa de vida y no tienen un fondo de pensamiento. Un diputado, después de jubilarse, se casa con una tercera esposa y continúa como dewan de un estado. Una persona de mente mundana es presa de pensamientos sexuales y de pensamientos de odio, ira y venganza. Estos dos tipos de pensamientos realmente toman posesión de su mente. Es un esclavo de estos dos grupos de pensamientos. No sabe cómo desviar su mente y fijarla en algún otro pensamiento bueno y noble. No conoce las leyes del pensamiento ni es consciente de la naturaleza y el funcionamiento adecuado de la mente. Su posición es extremadamente deplorable, a pesar de sus posesiones terrenales y el conocimiento libresco obtenido en las universidades. Viveka no ha despertado en él, no tienes Radha en los santos, los sastras y Dios. Es incapaz de resistirse a un mal deseo o la tentación por su débil voluntad. El único remedio potente para eliminar la intoxicación del mundo, el encanto y la ilusión por todo el mundo es constante satsang o asociación con sadhus, sannyasin y mahatmas. Al jubilarse, todo el mundo debería tener un fondo de pensamiento y pasar su tiempo en estudios filosóficos y la contemplación divina. Los viejos hábitos de pensamiento deben ser sustituidos por el cultivo de nuevos hábitos de buenos pensamientos. En primer lugar,
una tendencia a pensar en los buenos pensamientos se formará. Y mediante la práctica constante, un hábito positivo y definido de pensar virtuoso ayudará a los que estos pensamientos buenos se desarrollen. Tendrás que luchar muy duro. Los viejos hábitos intentarán aparecer una y otra vez hasta que se haya establecido firmemente el hábito de pensar solamente en los buenos pensamientos. Tendrás que llenar la mente una y otra vez con estos pensamientos. Los pensamientos divinos sáttvicos, los pensamientos del Gita, el Señor Krishna, el Señor Rama, los Upanishad, etc. Nuevos surcos se formarán ahora. Así como un gramófono con aguja pequeña se desplaza por una pequeña ranura en el disco, el pensamiento sátvico creará nuevos surcos sanos en tu mente y en tu cerebro, y nuevos samskaras se crearán. Conseguirás la concentración sin mucho esfuerzo. Aquel que ha sometido su mente se contempla en su propio sí mismo con la ayuda de su propio intelecto puro, el Brahman inmortal, eterno, que es más sutil que lo más sutil, que es una encarnación de la bienaventuranza, paz y sabiduría. Es el contacto del sentido con el sentido del objeto, lo que da lugar a una percepción mental. Pero si los sentidos se retiran y la mente es aquietada, se llega a un estado donde no hay contacto con ningún objeto sensorial. Es el estado de felicidad y de la conciencia pura o nirvikalpa samadhi, en el que se queman todos los samskaras que dan lugar al nacimiento y la muerte. El apego es la muerte. Uno está apegado al cuerpo, la acción, la esposa, los hijos, la propiedad, la casa, un lugar y los artículos que le dan placer. Donde quiera que haya apego está la ira, el miedo y los vásanas. El apego conduce a la esclavitud. Si se quiere alcanzar la realización de Dios, se debe uno deshacer de todo tipo de apegos. El primer paso para el desprendimiento debe ser separarse del cuerpo con el que te sientes tan identificado. La palabra sánscrita para el yo es el Atman. Atman se deriva de la raíz A, que significa ir siempre. Así, Atman significa lo que siempre evoluciona bajo los nombres y formas del universo para realizar su naturaleza real y esencial, que es existencia, conciencia, bienaventuranza absoluta. Om Namah Shivaya.